¿Listo? Listo, genial. Bueno, mi nombre es Guido Salvi, para los que no me conocen. Acá al lado mío está Yamila Conde, del Servicio de Cardiología Infantil. Bueno, vamos a abrir la presentación que tenemos para hoy. Gracias, Aileen. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, iniciamos. La idea de esta clase es hablar de insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico, que era lo que nos tocaba dar a nosotros, basada en dos casos clínicos, que son dos casos clínicos de nuestros pacientes. Empezamos entonces con el primer caso, que es un lactante de 2 meses, nacido de término, de peso adecuado, con Kenter normal, que es la saturometría pre y postductal, que consulta por tos y dificultad respiratoria, de horas de evolución. A la anamnesis, lo que uno puede pesquisar en el consultorio es un regular crecimiento pondoestatural, y la madre refiere que tiene fatiga con la lactancia, que tiene sudoración, y no mucho más, ningún otro antecedente de relevancia. Al examen físico, una vez que lo ponemos sobre la camilla, evaluamos una frecuencia cardíaca de 170, una frecuencia respiratoria de 60, una saturación de 97 aire ambiente, con buen estado general, se lo ve normohidratado, se lo ve conectado, atento. Sí se le ve un cuadro de vías aéreas superior, con taquipnea y tiraje subcostal, y un soplo sistólico 3/6, que se le escuchan 4 focos. Se lo ve compensado hemodinámicamente, buen relleno capilar, buen ATA. No tiene temperatura diferencial entre lo que es el tronco y las extremidades, y el resto de la exploración es normal. Entonces, ante estos hallazgos, nosotros pedimos una radiografía de tórax, y en la radiografía de tórax podemos visualizar, no sé si ven el mouse, podemos visualizar de por sí, allá a grandes rasgos, una silueta cardiotorácica que se encuentra aumentada, un corazón globuloso. Se puede también evidenciar infiltrado en ambos campos pulmonares, que eso nos está hablando de flujo pulmonar aumentado, es decir, un posible hiperflujo pulmonar en ambos campos. Y entonces, ante esta placa y este examen físico y lo que refiere la madre, uno podría sospechar que estamos frente a una cardiopatía congénita. Entonces, a nivel global, las cardiopatías congénitas las podemos dividir en cardiopatías que van a dar hipoflujo pulmonar o hiperflujo pulmonar. Las que van a dar hipoflujo pulmonar generalmente son pacientes que se presentan con cianosis, es decir, tienen bajo flujo a nivel de las arterias pulmonares o robo a nivel de las arterias pulmonares, por lo que la saturación va a ser baja. Y el hiperflujo pulmonar nos va a dar una clínica de insuficiencia cardíaca congestiva, que es la que impresiona que tiene este paciente. ¿Los pacientes con hipoflujo pulmonar y cianosis pueden presentar insuficiencia cardíaca? La realidad es que sí, pero son pacientes que presentan esta insuficiencia cardíaca o en el postquirúrgico inmediato de la resolución quirúrgica cardiológica, o pacientes que son de larga data y empiezan a presentar la clínica no a nivel infantil, sino se lo ve más en adultos. Entonces, para hablar un poco de lo que está sufriendo nuestro paciente, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Es el estado fisiopatológico en el cual el corazón es incapaz de mantener una circulación adecuada para las necesidades metabólicas del organismo. La incidencia de pediatría es baja, de 0,3 a 0,8 cada 100.000 personas, aunque hay que tener quizás el ojo más puesto en los lactantes de 0 a 1 año, ya que es 10 veces mayor, y eso corresponde al 52% de las insuficiencias cardíacas que ocurren en el primer año de vida. Entre el 5 al 20% de los pacientes con cardiopatía congénita pueden presentar insuficiencia cardíaca, así que hay que tener el ojo puesto más encima de estos pacientes. Sí. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Lo clasificamos según el tiempo de presentación o la alteración funcional. Según el tiempo de presentación, la vamos a tener de forma aguda, con requerimientos generalmente de unidades de terapia intensiva. Son pacientes que se descompensan, por ejemplo, ante un postquirúrgico de una cirugía cardiovascular, o son pacientes que presentan una insuficiencia valvular aguda o miocarditis, en donde
los mecanismos compensatorios no van a dar lugar. En cambio, la subaguda o crónica, ya estos mecanismos compensatorios van a entrar en juego, ayudando a mantener el gasto cardíaco para mantener el oxígeno y el aporte de nutrientes a nivel distal, ¿no? A los órganos periféricos. Otro tipo de clasificación va a ser la alteración funcional, donde vamos a tener una alteración funcional tipo sistólica, que es raro en pediatría. Vamos a tener más alteraciones funcionales tipo diastólicas nosotros, a diferencia del adulto. La sistólica va a ser obviamente la alteración en la eyección del volumen sistólico, del volumen minuto, y la diastólica va a ser una alteración en la compliance ventricular. Entonces, para hablar un poco de fisiopatología, para recordar un poco, tenemos que la función cardíaca la vamos a medir según el gasto cardíaco, es la mejor forma de medirlo, ¿no? Entonces, el gasto cardíaco a la vez va a tener, no sé si hay un micrófono abierto que me hace el eco. El gasto cardíaco a la vez va a estar influenciado por la frecuencia cardíaca, que esto lo vamos a tener más a nivel neonatal, donde el paciente neonato va a depender más de la frecuencia cardíaca para administrarle el gasto cardíaco que de otras variables. Vamos a tener la precarga, en donde la precarga va a depender de la función diastólica, es decir, de la compliance ventricular y del retorno venoso, tanto sistémico para el lado derecho del corazón o pulmonar para el lado izquierdo. La contractilidad, que va a ser independiente de la precarga y la poscarga, y la poscarga, que es la limitación a la eyección del volumen sanguíneo, que clínicamente la podemos evaluar con la tensión arterial medida con manguito o con monitor, ¿no? El gasto cardíaco entonces va a ser volumen minuto por la frecuencia cardíaca, no va a dar gasto cardíaco, y el gasto cardíaco lo que intenta mantener es el equilibrio constante entre la demanda y la oferta de oxígeno. Obviamente esto también va a estar influenciado por la concentración de hemoglobina, la saturación de hemoglobina y el oxígeno disuelto. Entonces acá ya tenemos otras variables, que el paciente si está anémico, o poliglobúlico, y va a estar dependiendo también la alteración del equilibrio. Entonces, ¿qué pasa cuando alguno de estos mecanismos, ya sea la precarga, la contractilidad, la poscarga, se encuentra afectado? De forma subaguda o crónica vamos a tener mecanismos compensatorios, ¿no? Obviamente que no se van a dar en la forma aguda. Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos compensadores? Va a ser una respuesta neurohormonal, donde se va a activar el sistema simpático, y se va a activar mediante el bajo flujo que va a recibir a nivel renal por el bajo gasto. Se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo conocemos, donde va a generar la angiotensina 2, que es un gran vasoconstrictor, y va a generar a nivel de las venas la venoconstricción del músculo liso venoso, que eso va a aumentar la precarga, va a aumentar el volumen que va a estar recibiendo el corazón, y con eso aparece la respuesta mecánica, que es la respuesta del mecanismo de Frank-Starling, no sé si recuerdan, que es a medida que aumenta la precarga, que aumenta el llenado ventricular, el corazón tiene la capacidad de contraerse con mayor eficiencia, brindándonos un mayor gasto cardíaco. Acá puse un grafiquito de lo que sería la respuesta según el mecanismo de Frank-Starling. ¿Qué va a pasar entonces? Va a aumentar más el estrés parietal del ventricular y se va a activar la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es la última en activarse, concomitantemente a la respuesta mecánica, digamos, que por el estrés parietal se van a activar factores inflamatorios y citoquinas que van a generar un remodelamiento ventricular, generalmente una hipertrofia, para mantener obviamente el mayor gasto cardíaco y vencer a esa vasoconstricción, que sería ese aumento de poscarga que nos está imponiendo la respuesta neurohormonal. Entonces, acá tenemos otro esquema, donde vemos, más simplificado, que la disminución del gasto cardíaco disminuye el flujo renal con mayor retención de agua y sal, que sería la activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, mayor volumen vascular y retorno venoso cardíaco, y eso aumenta la precarga, como vimos recién, que nos aumenta el gasto cardíaco gracias al mecanismo de Frank-Starling,
A la vez, ese aumento de la tensión parietal ventricular genera la respuesta inflamatoria, genera una hipertrofia de las cavidades con aumento del consumo de oxígeno. ¿Y qué pasa cuando se perpetúa esta respuesta compensadora? Empiezan los problemas y empiezan a desacoplarse funcionalmente los mecanismos. Empieza a ser mayor disfunción el ventrículo y se vuelve un círculo vicioso. También es así a nivel de la presión auricular. Al aumentar la presión de precarga por mayor volumen, aumenta el riesgo de arritmias, aumenta la presión capilar y a nivel izquierdo aumenta la congestión pulmonar. Entonces, ¿cuál va a ser la etiología de la insuficiencia cardíaca en niños? La etiología se va a basar tanto en pacientes que tengan ya cardiopatías congénitas, que tengan un corazón anormal antes de presentar la insuficiencia cardíaca, o en pacientes que tengan un corazón previamente sano y de repente, súbitamente comiencen con una insuficiencia cardíaca. Entonces, en pacientes que previamente tienen un corazón anormal, la podemos definir en cardiopatías congénitas simples, las que van a dar insuficiencia cardíaca, que ya habíamos dicho, son las que producen hiperflujo pulmonar. Estas son CIB, ductus y canal AB. Y las cardiopatías complejas, que van a ser doble salida del BD, tronco arterioso o ventrículo único, más allá de la anatomía, que puede ser muy compleja, la respuesta final va a ser la misma que es una insuficiencia cardíaca por el hiperflujo que está brindando esa cardiopatía. Y los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca en un corazón previamente sano, puedo tener con afección cardíaca, ya sea una miocardiopatía, miocarditis, un infarto, una enfermedad valvular adquirida, hipertensos, la enfermedad de Kawasaki, y últimamente la que está prestando nueva importancia es la enfermedad inflamatoria por el COVID. Y la afección extracardíaca, como la anemia, la sepsis, la cetoacidosis diabética, el hipo o el hipertiroidismo, la insuficiencia renal aguda o la obstrucción respiratoria alta, son afecciones extracardíacas que nos pueden dar una insuficiencia cardíaca. Acá la tengo. Esta no, perdón. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Un segundito. Perdón, que tenemos problemas técnicos. Sí, Harold, no te preocupes, es alguna situación de ellos que están tratando de resolver. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, ahí, porque había una ventanita acá que decía alejar la pantalla. Bueno, ahora ahí la pudimos sacar. Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces la evaluación de la insuficiencia cardíaca? Bueno, por medio de la anamnesis, del examen clínico, del laboratorio, del electrocardiograma, de la radiografía de tórax y el ecocardiograma, siempre que el paciente no sea agudo y no esté descompensado claramente, ¿no? Entonces, con respecto a la anamnesis, mediante las preguntas del cansancio y de la fatiga durante la alimentación, en chicos más grandes de la disnea en caso de ejercicio, vamos a orientarla. Hay múltiples clasificaciones, está en la Asociación del Corazón en New York, o la clasificación de Ross, que es la que más utilizamos, que va a ser la clase 1 asintomático, la clase 2 taquipnea leve o sudoración con la comida en lactantes, o disnea con el ejercicio en niños mayores, la clase 3 marcada taquipnea o sudoración con las comidas, o marcada disnea con el ejercicio, y la clase 4 los síntomas ya van a ser en reposo. Esto quizá es algo que les parece más del consultorio, pero en realidad en un paciente descompensado, si alguno de las personas participantes puede acercarse a la familia y clasificar al paciente dentro de esta
dentro de los parámetros de 1 a 4, nos orienta ampliamente si el paciente estaba en clase funcional 3-4 a que estamos frente a una cardiopatía congénita o alguna de las causas de insuficiencia cardíaca de origen cardiológico, ¿no? No tienen, no pueden responder. Con respecto al examen físico, el examen físico vamos a ver en la inspección pacientes que pueden llegar a ser más que nada delgados, con fallo de Medro. Generalmente la talla la mantienen, pero el peso no. A la inspección también podemos ver si el paciente se encuentra agitado, con disnea. Con respecto a la auscultación, podemos o deberíamos escuchar los 4 focos cardíacos, por lo menos, y ver si irradia algún sector. Eso nos podría orientar ante qué cardiopatía estamos. Y obviamente los rales pulmonares en caso de que el paciente presente agitación o dificultad respiratoria. Y la palpación, lo importante es palpar el hígado siempre, más que nada en neonatos, que no va a hablar de una insuficiencia cardíaca congestiva, es un dato que suma mucho. La palpación de los pulsos periféricos y los pulsos centrales, y la palpación también de la temperatura a nivel diferencial entre el tronco y las extremidades. Dentro de lo que es la auscultación, como para tener en cuenta banderas rojas, un soplo, uno siempre tiene que asumir que es patológico, los ruidos o aumentados o disminuidos, patológico, y bueno, el hígado, ¿no? Eso es como fundamental para que uno abra los ojos y piense en una cardiopatía congénita. Un pulmón húmedo también siempre nos acompaña, pero bueno, puede estar a veces en relación a otras cosas, ¿no? Con respecto al laboratorio, lo que solemos pedir son los gases en sangre, más que nada para evaluar la acidosis metabólica, el ácido láctico, que refleja el compromiso de la perfusión sistémica. Recordando que la reducción del pH deprime la contractilidad miocárdica, el calcio iónico, que es particularmente importante en los recién nacidos, ya que dependen más del calcio extracelular, ya que los miocitos son de menor cantidad y tienen desorganización con respecto a las organelas intracelulares, y siempre que tengamos hipocalcemia habría que pensar en DiGeorge, que es un síndrome que contiene una cardiopatía, hipocalcemia y agenesia de timo. Ese siempre acompaña a las cardiopatías conotruncales, entonces sería otro poroto a favor de que el paciente puede ser una cardiopatía congénita sin diagnóstico. Respecto al ionograma, recordar que la hiperpotasemia o la hipopotasemia son perjudiciales para el funcionamiento cardíaco, y el hemograma, siempre tener en cuenta que la anemia afecta el contenido arterial de oxígeno y favorece el cortocircuito de izquierda a derecha. Con respecto al electrocardiograma, siempre evaluar el ritmo cardíaco, la frecuencia, la conducción auriculoventricular, los complejos QRS, si son angostos, si son estrechos, anchos, voltajes de complejo QRS en las precordiales para pensar o sospechar en miocarditis, en derrames pericárdicos, en hipertrofia del ventrículo izquierdo. Observar también la repolarización, el segmento ST y la onda T, también para pensar en miocarditis o en derrames pleurales, pericárdicos, perdón. Y acá puse un apartado donde pacientes que puedan tener insuficiencia cardíaca, los más frecuentes es un bloqueo AV de tercer grado, taquiarritmia como la taquisupra, la fibrilación auricular, el aleteo auricular, la taquicardia de la unión o la taquicardia ectópica auricular. Cualquiera de estas arritmias por lo general son de larga data y por eso terminan en taquimiopatía, ¿no? Digamos, o sea, el corazón termina dilatándose y sufriendo de insuficiencia cardíaca en el contexto de estar hace mucho tiempo con la arritmia, que es algo que nos puede pasar en un bloqueo AV de tercer grado. Pueden ser pacientes más grandes y estar relativamente asintomáticos, y en los pacientes neonatos a veces pueden estar muchos días con una TPS, como ustedes bien deben saber de la guardia, y la familia lo notó simplemente irritable, por ejemplo, no consultó, y cuando nosotros hacemos la ecografía el corazón está enorme, ¿no? Y el chico debuta por la insuficiencia cardíaca. Con respecto a la radiografía de tórax, tenemos siempre que solicitar una radiografía de tórax para ver más que nada el tamaño del corazón y si sospechamos hiperflujo pulmonar.
teniendo en cuenta que los adultos tienen un índice de hasta 0,5 y los neonatos, ya que la relación del tórax con el corazón es mayor, tenemos una posibilidad de extenderlo hasta 0,6 como normalidad. Y con respecto al ecocardiograma, ella es más soporte de los cardiólogos, donde vamos a evaluar la función diastólica, la función sistólica y obviamente la anatomía cardíaca para evaluar que no haya ninguna. Con respecto al tratamiento, las medidas generales van a ser la alimentación adecuada, la optimización de la ingesta calórica. Hay muchos pacientes que por mayor gasto cardíaco, por mayor metabolismo basal, van a tener esta falla de Medro, con lo que tenemos muchos pacientes que van a ver los que tienen sonda nasogástrica, para justamente optimizar la ingesta calórica, la reducción de la toma del pecho, concentración de la leche, más que nada para adecuarle una cantidad calórica y que pueda crecer con respecto al peso. La vacunación de acuerdo a la edad, los pacientes cardiópatas con insuficiencia cardíaca son los pacientes que tienen que recibir la vacuna antigripal y la neumococo, tienen que estar en su esquema de vacunación, la antigripal todos los años, ¿no? Son pacientes que tienen mayor morbimortalidad y son factores de riesgo para enfermedades infecciosas. Con respecto a la salud bucal, de las cardiopatías congénitas, muchas, más que nada las cianóticas, pero también tenerlo en cuenta, que son predisponentes a tener endocarditis bacteriana. Por eso nosotros le damos a muchos de nuestros pacientes la hojita para profilaxis de la misma. Y la prevención y tratamiento de intercurrencias, en particular las respiratorias, ya que son pacientes, como dijimos recién, con mayor morbimortalidad ante estas intercurrencias. Y puse un apartado que es cuidado con las gastroenteritis, más que nada, porque hay muchos pacientes que tenemos con diuréticos, bajo tratamiento de diuréticos de ASA, que se encuentran ambulatorios, que si presentan diarrea, vómitos o alguna intercurrencia gastroenterológica, se pueden deshidratar más súbitamente, por eso tener en cuenta y suspenderle el diurético rápidamente, ¿no? Y la optimización del hematocrito, por lo que ya vimos que aumenta el cortocircuito de izquierda a derecha. Con respecto al tratamiento farmacológico, nosotros nos basamos en, bueno, obviamente en lo que dice nuestro hospital de referencia, que es el Garrahan, que se basa en la Sociedad Internacional de Trasplante del Corazón y Pulmón. Lo estratificamos primero en qué tipo de riesgo está. Entonces, pacientes, por ejemplo, con morfología o función cardíaca anormal, sin síntomas de insuficiencia cardíaca, pasados o presentes, solamente le damos IECA. Pacientes que tienen una disfunción leve, se le realiza IECA y se le puede adosar algún diurético. Pero bueno, es más de resorte del cardiólogo usar la medicación. Con respecto a nuestro pacientito de 3 meses que había presentado, es un paciente que contiene una CIB, por eso le da el hiperflujo, es decir, que el volumen que está recibiendo el ventrículo derecho y que posteriormente lo eyecta hacia los pulmones, le va a dar mayor ingreso de líquido en los pulmones y por eso vemos la placa así. Y actualmente se encuentra subiendo de peso a la espera de una cirugía cardiológica, que va a ser la semana que viene. Dato de color. Bueno, con respecto al otro caso, es un lactante de 6 meses con crecimiento adecuado, sin antecedente de relevancia, que consulta por dificultad respiratoria de 24 horas de evolución. Al ingreso por guardia se le realiza el examen físico, la temperatura, 36,3, frecuencia cardíaca de 188 y frecuencia respiratoria de 80 respiraciones por minuto. Regular a mal estado general, somnoliento, hipotónico, con quejido continuo y tiraje subcostal e intercostal, inestabilidad hemodinámica, por lo que al ingreso se le realiza el triángulo de evaluación pediátrica, donde vamos a ver el aspecto general anormal, ya que está hipotónico, somnoliento, irregular a mal estado general. El trabajo respiratorio también va a ser anormal, ya que tiene quejido continuo y tiraje subcostal e intercostal. Y a nivel cutáneo, de la circulación cutánea, vamos a tener un relleno capilar, como dije, de 3 segundos, pulsos débiles y extremidades frías. Entonces, nos planteamos qué hacemos con este paciente. Obviamente es un paciente que se encuentra en grave estado.
¿Y cuáles son las causas más frecuentes de shock en pediatría? Obviamente la séptica. Uno no va a pensar en una cardiopatía congénita apenas recibe este paciente, y está muy bien porque lo más frecuente es la sepsis. Y como segundo en frecuencia la hipovolemia, ya sea por gastroenteritis aguda o por sangrado secundario a un trauma, ¿no? Entonces, luego de hacer el ABCD, monitorización, oxigenoterapia, se le coloca la vía periférica y se empieza con un bolo de solución fisiológica a 20 centímetros cúbicos por kilo. Esto es lo que hacemos habitualmente. Antes de la hora se coloca el antibiótico y se le realiza estudios complementarios como un medio interno, y si se puede se le pide una radiografía de tórax, dependiendo de cómo está el paciente. El bolo de solución fisiológica o solución salina, 20 mililitros por kilo, se lo pasamos de 5 a 10 minutos, y como vemos empeoramiento del trabajo respiratorio, ya nos tiene que llamar la atención. Supongamos que colocamos otro bolo de solución fisiológica a 20 mililitros por kilo, este paciente va a tener ausencia de mejoría, con hipotensión e hipoperfusión. ¿Y de qué nos tiene que estar hablando? Es el del empeoramiento respiratorio por la sobrecarga hídrica, ¿no? Es el paciente que ustedes tienen que sospechar que a medida que le vamos pasando los bolos de solución salina y empeora, algo más o algo distinto tiene. Bueno, entonces empeoramiento con sobrecarga, más una silueta cardíaca en la radiografía de tórax con cardiomegalia, habría que solicitar una ecocardiografía urgente. Con respecto a los distintos tipos de shock, ¿cómo podríamos en una primera medida, de forma rápida, identificar ante qué tipo de shock nos encontramos? Y este algoritmo me pareció súper útil, lo bajé del UpToDate, donde se puede diferenciar rápidamente en qué tipo de shock estamos, un paciente con signos y síntomas de shock, si tuvo o no traumatismos. En este caso nuestro paciente no tuvo historia de traumatismos, por lo que ya descartamos varios tipos de shock. No tuvo fiebre ni hipotermia, ni es un inmunocomprometido, pero un examen cardíaco normal, anormal, por la silueta cardíaca aumentada, por la sospecha de cardiopatía congénita, nos va a estar orientando más al shock cardiogénico. Después le dejo este algoritmo que está bastante bueno. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando nos estamos refiriendo al shock cardiogénico? Es un estado de hipoperfusión tisolar resultante de una insuficiencia cardíaca izquierda, derecha o global, que generalmente presenta adecuada volemia. Digo generalmente adecuada volemia, porque si es un shock cardiogénico puro, generalmente tienen adecuada volemia, pero si no, en casos de shock séptico o shock hipovolémicos, pueden ser el resultado final de estos tipos de shock, y la volemia puede estar alterada. La mortalidad de los pacientes llega hasta un 80% en los casos pediátricos, en los adultos de un 40 a un 50%. Las recomendaciones se basan esencialmente en las publicaciones de adultos, que es de origen isquémico, y la causa más común en los niños es el postoperatorio de la cirugía cardíaca, entendiendo que ese paciente va a estar en terapia, y va a ser otro tipo de presentación porque va a estar monitorizado, pero el paciente que presenta quizás una miocarditis aguda, viral, va a ser el que llegue a la guardia. Digamos, la idea no es que ustedes piensen en un shock cardiogénico en un paciente posoperatorio de cirugía cardiovascular. En el adulto, obviamente, el infarto es la principal causa de shock cardiogénico. Nosotros lo que queremos apuntar o que se lleven de la clase es que el paciente que ustedes van a tener enfrente, pediátrico, con shock cardiogénico, es la evolución final de una insuficiencia cardíaca congestiva que o no le alcanzaron los mecanismos compensadores o nunca los tuvo, ¿sí? O es algo de larga data hasta que finalmente se agota y termina en falla de bomba, o es un paciente que se dio de manera aguda, como bien decía Guido, por ejemplo en una miocarditis viral, en un corazón previamente sano, no tuvo tiempo de nada, hace la insuficiencia cardíaca congestiva aguda y termina en un shock cardiogénico, ¿sí? Esa es la finalidad de nuestra clase, que ustedes lo piensen desde la insuficiencia cardíaca compensada como estaba en el primer paciente, hasta este que es una insuficiencia cardíaca descompensada que termina en el shock cardiogénico, ¿sí? Es diferente a lo que vemos en el adulto, digamos. Perfecto. Bueno, además de la definición clínica, tenemos la definición que se acopla, hemodinámica.
de la hipoperfusión tisular, como ya habíamos comentado recién, que obviamente nos va a dar signos de oligoanuria, o anuria directamente, y trastornos a nivel conductual. Esto es lo que nosotros llamamos el bajo gasto cardíaco, ¿sí? Cuando, digamos, la función de bomba está alterada, el chico sufre de bajo gasto. Ustedes piensen qué órganos se van a ver afectados o qué manifestación vamos a poder tener nosotros clínicamente o por laboratorio de un paciente al cual su bomba cardíaca no le está funcionando, va a tener una poscarga deteriorada y entonces, bueno, va a tener hipoperfusión de todos los tejidos. Voy a tener alterado el riñón, el cerebro, el mismo corazón, todos los sistemas que devienen en que el volumen minuto esté afectado, van a estar alterados, ¿sí? Y van a tener cada uno su consecuente. Por ejemplo, el laboratorio renal va a estar alterado o el paciente va a estar oligoanúrico en el caso del riñón y así con todos los órganos. Bueno, la hipotensión arterial persistente y la reducción grave del índice cardíaco, que es lo que se podría ver en una ecocardiografía funcional, que es la reducción del gasto cardíaco indexada con la superficie del paciente, ¿no? Las etiologías más frecuentes, acá como comentaba Yami, van a ser las miocardiopatías, las arritmias, la cardiopatía congénita y en el ámbito hospitalario el postquirúrgico de cirugía cardiovascular. Después vamos a tener una clase de arritmias. Yo aclaraba lo de la arritmia de largo plazo para que no se asusten si algún día consulta un paciente y lo tenemos con una arritmia en el monitor. Ese paciente, lo primero que yo tengo que ir a hacer es ver si está compensado hemodinámicamente. Porque si es una arritmia que la tiene hace pocas horas o incluso 1 o 2 días, ese chico no va a estar chocado, por ejemplo en el caso de una TPS. Entonces yo con tranquilidad evalúo cómo voy a hacer mi estrategia de tratamiento, ¿sí? No todo paciente con arritmia va a ser un paciente que evolucione en una taquimiocardiopatía, ¿sí? Otras causas menos frecuentes son los errores congénitos del metabolismo y la causa hipóxico-isquémica a nivel neonatal, las enfermedades de tejido conectivo como el lupus, enfermedades neuromusculares como Duchenne, los fármacos, por ejemplo, intoxicaciones como por beta bloqueantes o por intoxicaciones por calcio, antagonistas y los traumatismos cardíacos. Dentro de los fármacos, los oncológicos, digamos, si nosotros hacemos un seguimiento del paciente oncológico, pero qué sé yo, puede ocurrir un paciente que reciba o haya recibido antraciclínicos con un control cardiológico inadecuado, puede hacer una miocardiopatía y dilatada especialmente y presentarse, digamos, con un cuadro o de insuficiencia cardíaca o de shock cardiogénico, ¿no? Más que tenemos muchos oncológicos. Dando vueltas, sí. Con respecto a los signos clínicos, que ya se lo imaginarán, va a ser la taquicardia, que es el primer signo en presentarse, la palidez, el relleno capilar mayor a 2 segundos, casi siempre, la taquipnea, la oliguria o anuria, la hepatomegalia, los trastornos del sensorio, y la piel moteada o cianosis. Y a nivel cardiogénico, dependiendo la afectación, vamos a tener ingurgitación yugular, hepatomegalia, ritmo de galope, soplos, tonos cardíacos apagados, cianosis central o alteraciones en el electrocardiograma. Recordar que los síntomas inicialmente son similares al shock séptico y clínicamente son difíciles de diferenciar, por eso tenemos que sospechar cuando le estamos pasando el líquido al paciente. Con respecto al diagnóstico, es clínico hemodinámico, como habíamos hablado recién, y en base a esto, Forrester los clasificó en 4 categorías, dependiendo de la perfusión periférica y el estado pulmonar, en caliente y seco, en caliente y húmedo, frío y seco y frío y húmedo. Nuestro paciente, que sería frío y húmedo, por la baja perfusión periférica y húmedo por los rales crepitantes o la insuficiencia cardíaca congestiva a nivel pulmonar, va a ser el cuarto. Y con los líquidos esto se va a empeorar. O sea, yo le paso más líquido a esa bomba que no funciona, va a ir a hacer estasis en el pulmón, cada vez va a estar más húmedo ese pulmón, cada vez va a estar peor la perfusión distal, o sea que cada vez va a tener más frío, menos pulsos. O sea, con mi supuesto tratamiento cada vez va a estar peor y eso me tiene que a mí llevar a pensar que no lo estoy haciendo bien, digamos, o sea, o que tiene otra causa, ¿no? Llevar a sospechar la cardiopatía. Claro. Entonces, dentro del grupo 4, con un índice cardíaco menor a 2,2, vamos a pensar obviamente la clínica que es un shock, y la mortalidad, como habíamos dicho, del 80%, 80-90%. Bueno, entonces, una vez que tenemos el diagnóstico de shock cardiogénico, como por ejemplo con nuestro paciente, ¿qué debemos hacer?
obviamente la BCDE, donde el A por lo general es una vía aérea permeable, abierta, a menos que el nivel de conciencia esté notablemente afectado. Con respecto a la respiración, va a estar un paciente taquipnéico que, por lo que venimos hablando, es el resultado del edema pulmonar. Con respecto a la circulación, va a estar taquicárdico, con pulsos periféricos débiles, o directamente no le vamos a sentir el pulso periférico, relleno capilar enlentecido, extremidades frías, con oliguria. La tensión arterial puede ser normal si está compensado el shock o baja. Y sí vamos a tener presentes los signos de insuficiencia cardíaca, como decía Yami recién, agravados por la infusión de líquidos. Con respecto al déficit neurológico, vamos a tener cambios en el nivel de conciencia, y las extremidades van a estar más frías, obviamente, que el tronco, como cualquier shock. Entonces, lo principal es valorar 4 pilares, que son la monitorización, la oxigenoterapia, la fluidoterapia y los fármacos, donde la monitorización, vamos a monitorizar antes y durante el tratamiento la presión arterial, el pulso, la perfusión capilar, el nivel de conciencia y el volumen de orina. Estos van a ser metas u objetivos en cualquier shock, de tratar de compensarlo desde estos puntos. Con respecto a la fluidoterapia, siempre las preguntas con el paciente cardiópata es cuánto y a qué ritmo, y lo que se hace con el paciente cardiópata en el shock cardiogénico es el tipo de fluido es el mismo que usamos ante cualquier tipo de shock, que es un cristaloide isotónico como Ringer lactato o salino. No hubo diferencias en los últimos estudios con respecto al uso de coloides, solamente que está más caro. Y la cantidad y el ritmo va a ser un poquito menor la cantidad y un poco menor también el ritmo de infusión. Vamos a administrar de 5 a 10 mililitros por kilo en un tiempo un poquito más prolongado que el habitual, de 10 a 20 minutos, y tenemos que estar al lado del paciente vigilando que no se nos encharque el pulmón, ¿no? Que no aumente la ingurgitación yugular, que no aumente la disnea, o que no aumente los edemas periféricos ni la hepatomegalia. Y obviamente a nivel auscultatorio, los rales crepitantes y el tercer ruido puede aparecer con la infusión de líquidos. Recordar siempre, es de buena práctica, monitorizar al paciente previo a la infusión de líquidos, ya que esta alteración se puede venir de una alteración del ritmo y no tanto de una alteración en la precarga, por ejemplo, o en la contractilidad. ¿Qué fármaco vamos a utilizar en estos pacientes con shock cardiogénico? Van a ser los del grupo de los inodilatadores. Inodilatadores porque son inotrópicos positivos y vasodilatadores a nivel periférico. Estos van a ser dobutamina y milrinona, que ambos van a bajar la poscarga y ambos aumentan la contractilidad cardíaca. Vamos a hacer los que más utilicemos. La diferencia básicamente es que la dobutamina consume un poquito más de oxígeno y aumenta un poco más la frecuencia cardíaca que la milrinona, y la milrinona es mayor constrictor cardíaco, ¿no? Inotrópico. Y mejora la diástole también. Entonces, como medidas generales y para que nos quede el objetivo del tratamiento, va a ser mejorar la oferta de oxígeno a los tejidos y disminuir el consumo de oxígeno. Y con esto lo vamos a lograr con el control de la temperatura, la pseudoanalgesia para disminuir el metabolismo, y la posibilidad es un paciente que va a necesitar posiblemente la intubación, el ARM, para disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo, para ayudarlo un poco a ese corazón. Y los puntos claves entonces van a ser la optimización de la precarga, donde la administración de líquidos, como dijimos recién, siempre debe hacerse de manera cuidadosa, mejorar la contractilidad cardíaca. Antes de pensar en los inotrópicos, siempre fijarse en el laboratorio, ver si no tiene acidosis metabólica, hipoglucemia, hipocalcemia, hipopotasemia o hiperpotasemia, anemia, ver que no esté hipoxémico y ver que no tenga intoxicación por alguna droga depresora. Y manipulación de la poscarga, en lo que tiene que ver con el uso de fármacos y la ventilación a presión positiva, vamos a poder disminuir un poco la poscarga del paciente. Siempre mantener la frecuencia cardíaca, y como dato de color tenemos estos nuevos
tratamientos que son, por ejemplo, la oxigenación por membrana extracorpórea o ECMO, que cada vez se viene haciendo con mayor frecuencia, más en adultos que en pediátricos, pero son los pacientes que tienen disfunción ventricular refractaria al tratamiento, por lo que se los canula y se conectan a una bomba extracorpórea, como dije recién, donde se oxigena, y la sangre ya regresa al cuerpo oxigenada, puenteando, digamos, al corazón, ¿no? Se desfuncionaliza el corazón, digamos, y la circulación se produce a través de las cánulas y esta bomba. Nosotros no tenemos en el hospital por ahora, se está trabajando para tener esto, tiene muchos usos en neonatología, en los pacientes con shock cardiogénico, en los pacientes postoperatorios cardiovasculares. Bueno, hay que conocerlo. Cuando el paciente es refractario a todo, lo último que tiene como opción es el ECMO. Y el que está al lado, que es el Berlin Heart, es algo parecido al ECMO, solo que se utiliza en los niños que ya tienen una función cardíaca irreversible, digamos, deteriorada e irreversible, disfunción sistodiastólica severa e irreversible, que ya van a ir a trasplante, y lo previo a, digamos, se los pone en Berlin Heart a la espera del trasplante. No pueden salir de esto a la nada, digamos, salen al Berlin o fallecen, digamos. Esto sí se usa en Argentina. No hay muchos dispositivos, hay en Garrahan, en el italiano y en algunos otros centros más, y es, digamos, lo que sería un ECMO ambulatorio. Entonces el chico puede estar muchos meses con esto, puede moverse dentro del hospital hasta esperar el corazón. Se mueve ahí con la mochilita del Berlin Heart. Sí. Esto lo que le da es tiempo, como decía Yami, para que el corazón, si en caso de estar inflamado o en caso de tener una miocarditis postviral, tenga tiempo de desinflamarse y poder justamente mejorar la función. Claro, el ECMO se usa para los pacientes que son reversibles generalmente. Por ejemplo, un paciente posoperatorio cardiovascular que hace un shock cardiogénico porque el corazón posterior a la bomba está con función muy deteriorada, uno lo pone en ECMO, optimiza todo el resto de los parámetros y capaz después de un par de días el corazón recupera un poco de contractilidad y puede volver a funcionar, digamos. Y después, si no, sería como la estancia final antes de un trasplante cardíaco. Perfecto. Con respecto a nuestro paciente de 6 meses, como para finalizar, ingresó a este nosocomio, ingresa a terapia intensiva con una convulsión tónica clónica generalizada, GCD con midazolam. Se encontraba todavía hemodinámicamente inestable, con relleno capilar de 6 segundos, es decir, más deteriorado, pulsos débiles, extremidades frías, hipotenso, refractario con 46-33, ya que se le hizo la carga con midazolam, había una imposibilidad de mantener la vía aérea, por lo que se le realiza la intubación, además que, como vimos, beneficia hemodinámicamente al paciente, e inicia con inotrópicos, como vimos los inodilatadores. Se le realiza un ecocardiograma donde se observa una miocardiopatía dilatada, con disfunción severa sistodiastólica, a expensas también de una coartación aórtica crítica. Acá les dejo unas imágenes del arco aórtico con la estrechez a nivel de la coartación. Y a nivel ventricular, cómo estaba dilatado el ventrículo. Esto sería la función de un corazón normal, la función o la estructura de un corazón normal, y un corazón dilatado, una miocardiopatía dilatada, en este caso a expensas, como dije recién, de una coartación de aorta crítica. Dejo esto añadido al Power, por si les viene bien, que es este es un link donde el Garrahan publicó, según el peso, todas las drogas para utilizar en emergencias en caso de shock. Dejo el link acá, adosado, y el cuadrito que utilicé en el up-to-date del algoritmo de cómo diferenciar los tipos de shock. Entonces, dentro de las conclusiones, dentro de todas las causas de shock, no siempre puede tratarse de un shock séptico, y debemos sospechar ante ciertas situaciones el shock cardiogénico, como estuvimos hablando recién. Las cardiopatías congénitas con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como es la coartación de aorta, la interrupción de aorta, se presentan durante las primeras 2 semanas de vida. La mayoría de estas lesiones se estabilizan con la apertura del ductus,
Por lo tanto, los médicos de la sala de emergencia y atención primaria deben considerar iniciar prostaglandinas en recién nacidos con sospecha de sepsis y taquipnea aislada hasta que por lo menos se descarte la coartación de aorta y la cardiopatía congénita. Recuerde siempre que las cardiopatías ductus dependientes, como dije recién, pueden darse hasta el mes de vida aproximadamente, y son pacientes que debutan, se les cierra el ductus y van a entrar chocados por la guardia, ¿no? Hay que sospecharlo siempre en pacientes recién nacidos. Claro, en un neonato uno siempre está un poco más atento a que puede ser una cardiopatía que no tiene diagnóstico y puede estar todo esto originado en el cierre ductal. Ante una mínima sospecha de que el paciente va a responder a la prostaglandina, si nosotros no tenemos en nuestro centro, la premura es derivarlo a un lugar que pueda administrar la prostaglandina, porque es la única opción que puede llegar a tener ese paciente de sobrevivir. En general, como decía Guido, hasta el mes y 15 días, mucho más que eso en general ya no son cardiopatías dependientes del ductus. Acuérdense que si son flujo pulmonar dependiente del ductus van a debutar con cianosis, y si son flujo sistémico dependiente del ductus van a debutar probablemente así con insuficiencia cardíaca descompensada o shock cardiogénico. Bueno, esta es la bibliografía por si quisieran andar un poquito más. Muchas gracias. No sé si dejo de compartir. Bueno, Belén, muchísimas gracias. Como quieras, como te sientas más cómodo. Yo fui recolectando algunas preguntas que me fueron haciendo en forma privada, así que para no molestar a la presentación, así que se las comparto a ver qué les parece. Desde ya muy agradecida por la presentación, y más que agradecida aún desde el enfoque de la urgencia, que entiendo muchas veces que cuando uno tiene una especialidad encima, a veces el mirar como mira el otro no es tan simple, así que muy agradecida desde la evaluación esto del TEP, del ABCD, que para nosotros es tan importante. Bueno, chicos, en realidad surgieron algunas preguntas, y parte las respondieron recién porque, bueno, la pregunta era, es cierto, en el menor de un mes y medio, quizás la sospecha esté un poco más latente, y consultaban justamente acerca de la prostaglandina. Ahora la consulta, lo que consultaban algunos era, ¿y si paso prostaglandina y no era? ¿Puede llegar a pasar algo malo para el paciente? Entendemos igualmente que ese paciente debería derivarse, ¿no? Pero supongamos que tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Está perfecta la pregunta, no pasa nada. Si ustedes realmente sospechan que necesita de la prostaglandina, no pasa nada. Si se la hacen y el chico tiene el ductus abierto y esa no era la causa, mucho más que un poco de vasodilatación pulmonar no van a generar, así que la pasan sin miedo. Perfecto. A la dosis adecuada, y recordando bien las complicaciones de la prostaglandina, ¿no? Por ejemplo, nosotros, la principal complicación de la prostaglandina, bueno, el rash, pero la depresión respiratoria, como a la cabeza, la apnea, entonces estar atentos de que si yo infundo prostaglandina, quizá necesite intubar ese paciente porque me hace una apnea. Perfecto. Sí, de todas formas nosotros después les compartimos algunas ayudas de memoria que tenemos en cuanto a dosis adecuadas y dosis seguras. Bien. Después la otra consulta es, bueno, si bien como esto que da la sensación de que está más atento uno cuando ve un neonato o un menor de un mes, pero es verdad que en el lactante, como decía Guido, muchas veces se va a confundir o con una infección respiratoria o una insuficiencia respiratoria por otras causas, o incluso cuando el paciente viene muy grave, en este tipo de Forrester del último, en realidad que viene hipoperfundido y encima viene seco, es verdad que lo primero que vamos a pensar es que ese paciente está séptico, ¿no? Pero empieza un poco la duda cuando el paciente puede estar hipoperfundido, pero a la vez está edematizado o congestivo, y puede ser que la perfusión sea buena. Ahí es cuando empezamos como a empantanarnos y a enrollarnos, ¿no? Y si tuvieran que por ahí compartirnos algunos signos o síntomas donde uno dice, bueno, a ver, en este paciente piénsenlo, porque muchas veces tratamos, por ejemplo, de focalizarnos en los ruidos o de escuchar un ritmo de galope, que sabemos que en los chicos no es tan fácil de escuchar, sobre todo para quien no está habituado a escuchar un corazón, ¿no? ¿Qué síntomas o signos podrían decirnos, bueno, chicos, miren, cuando un lactante aparezca con esto, piensen en que su corazón está alterado, está fallando? Bueno, yo un poco les dije en la presentación, si yo escucho ruidos cardíacos o muy altos a lo que estoy acostumbrado o muy bajos,
tengo que pensar que hay algo interpuesto o algo que está modificando mi auscultación cardiológica. Si escucho un soplo, lo mismo, ¿sí? Puede que haya un soplo inocente, pero digamos, por las dudas pensarlo no está de más. Así que yo si escucho un soplo también pienso en una cardiopatía. Después, si el chico está cianótico, es inevitable que uno hace una especie de test de hiperoxia, ¿no? Pones el oxígeno, el chico satura 80, pones el oxígeno, satura 82, y bueno, no está respondiendo al oxígeno. Entonces no es de causa pulmonar, ¿sí? Tengo que pensar automáticamente en que es una causa cardiológica, ¿sí? Muchas veces nos ha pasado a nosotros que llega el paciente a la consulta con una cánula de oxígeno o con una máscara de oxígeno con 5 litros, satura 89. Y bueno, ese chico no tiene una bronquiolitis, tiene algo cardiológico, tiene un shunt intracardíaco que hace que nunca va a superar los 85-90 de saturación. Después, los pulsos, que a veces uno como pediatra lo aprende y a veces lo vamos perdiendo con los años, los pulsos a nivel femoral son fundamentales. Si yo no los siento, los busco. Si no los siento, los busco. Si no lo siento, pienso que tiene una coartación. Digamos, no me dejo llevar, o sea, si el chico está hemodinámicamente compensado, tengo que poder encontrarle, aunque sea un bebé, llore, grite, mueva las piernas, tengo que poder encontrarle los pulsos femorales. Y si no, tengo que mandarlo al cardiólogo para que nos descarte una coartación de aorta. Y después, bueno, el pulmón húmedo, lo que pasa es que el pulmón húmedo comparte con otras patologías, como les decía. Y lo otro importante, que es lo que puso Guido del PALS, es en ver el monitor o si puedo hacer una tira de electro. Lo que digamos, lo que nos gustaría que se lleven de la clase es que el chico tenga un ritmo sinusal, que yo vea una onda P seguida de un QRS, ¿sí? Si yo eso no lo puedo ver, tengo que sospechar que puede estar el paciente con una arritmia, que no es simplemente una taquicardia sinusal. Eso que vos decías, Belén, del galope, es muy chiquito. Si el chico está con insuficiencia cardíaca, está con 190 de cardíaca, es muy difícil escuchar un tercer ruido, ¿sí? Entonces, a veces uno trata y no lo escucha, no pasa nada, o no lo puede distinguir, saber si lo tiene o no. Pero bueno, tratar de distinguir si el paciente está con una taquicardia sinusal o una taquicardia que a mí no me parece sinusal, yo ahí tengo que consultar también al especialista. Y otro punto que para nosotros es fundamental es la hepatomegalia, porque estos chicos con insuficiencia cardíaca o congestiva siempre tienen hepatomegalia. Así que creo que esos serían los principales. Perfecto, muchísimas gracias por el resumen, porque en verdad es casi un resumen de su clase. Y la otra consulta es, ¿cuándo diuréticos sí, cuándo diuréticos no? Pensando que quizás estoy en el interior con algún tipo de estos pacientes que estamos charlando, que tiene hepatomegalia, que se escucha un pulmón húmedo, y bueno, y la consulta es, ¿le pongo un diurético? Sí, no, espero. ¿Qué sugieren ustedes? Mirá, si el paciente está compensado, es decir, que yo tengo buenos pulsos periféricos y yo veo una cardiomegalia y veo flujo, debería poder hacer el diurético y no estar haciendo lío. Te digo la verdad. Ahora, lo que es real es que muchas veces podemos tener un paciente que tiene una precarga media justa y si yo le hago un diurético, ahí me mandé una macana. Entonces, el contexto sería un paciente que tiene buenos pulsos y que yo veo aumento del flujo pulmonar, que estoy seguro de eso y que veo cardiomegalia. A ese paciente le puedo hacer una dosis medida de diurético y obviamente es un paciente que hay que derivarlo, ¿no? Sin lugar a dudas. Y la Muchas última, veces son las sí, dos cosas, ¿no? Infundir claro. líquido y pasar el diurético, ¿no? Claro, perfecto, perfecto. Y la otra consulta, teniendo en cuenta que, bueno, muchos del interior, hay, bueno, ecocardiograma, quizás alguien que tenga la mano avesada para hacerlo, pero por supuesto es un paciente que tiene que derivarse, y la mayoría sí tienen disponible hacer una placa de tórax. Y la consulta es si piden una placa de tórax común o deben pedir alguna placa de tórax en particular para ver mejor esa silueta cardíaca. Y lo ideal sería tele de tórax, lo que pasa es que eso depende de cómo está el paciente y depende de cómo te la hagan, ¿no? Porque si tiene foco muy bajo, a veces nos puede parecer una cardiomegalia que no es real. Perfecto. Bueno, eso sería entonces un poco las preguntas. Perdón. Tele de tórax sería lo ideal, y como para saber si es tele de tórax, vemos las dos clavículas en el segundo espacio intercostal, como para saber que es bien tele de tórax. Bueno, muchísimas gracias por todos esos tips, chicos. La verdad que es fantástico estas últimas idas y vueltas como para dejar asentadas algunas cosas más y basándonos en las preguntas de los chicos, ¿no? Me gustaría en el interior que resalten es la importancia del test de saturometría pre y postductal que tenemos que hacer previo al alta.
¿sí? Si somos conscientes, lo hacemos a conciencia y se lo hacemos a todos los pacientes, yo como médico de guardia busco en la libreta y si eso está presente y está, está documentado, yo puedo asegurarme de que, por ejemplo, no debería estar en presencia de una cardiopatía congénita cianótica, por ejemplo. ¿No? O sea que es algo importante para que uno lo mire y para que los médicos, por ejemplo, en el interior, que muchas veces el mismo pediatra es el que está en la urgencia abajo, en la guardia externa, está en el parto, está en el alta del rooming, está en todos lados, bueno, la importancia que tiene para que no te caiga este paciente a la guardia, el hacer el test de saturometría pre y postductal, el pedirle al enfermero que lo haga bien, y si no sabemos si lo hacen bien o no, capacitar al enfermero para que lo haga, y bueno, darle importancia a esto, porque lo que hace no solo es salvar a los niños, sino salva a las coronarias del médico que está en la guardia. Sin lugar a dudas. Sí. Bueno, creo, chicos, que ya no hay más preguntas. De todas formas, nos encontramos el miércoles que viene con la segunda parte de cardio. Perfecto. Exactamente. Chao, nos Gracias. vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Muy agradecidos.